Están con nosotros en esta mesa de perspectivas de inversión con destino en 2022 Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. Bienvenido. Hola, buenos días. Y también está José María Luna con nosotros, socio de Luna de Sevilla, asesores patrimoniales. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, el 22 ya es una realidad para los inversores, ya el 21 lo tenemos, bueno, no lo tenemos finiquitado, sí, que después de noviembre no se puede decir tal cual, pero ya se debe empezar a mirar, ¿no?, ese dibujo para el próximo 2022. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis desde Olea, Hernán, qué se puede comportar este 2022 y en qué en principio hay que mirar a la fotografía? En principio, 2022, en cuanto a crecimiento económico, las previsiones son magníficas. O sea, estamos hablando de crecimientos muy por encima de potencial, tanto en Europa como en Estados Unidos. Este año cerraremos más o menos en el 5%, en ambas regiones, y las previsiones son del 4%, o sea que en principio las perspectivas son muy buenas. Ahora, desde nuestro punto de vista hay riesgos al crecimiento importantes, ¿no? Entonces, el primero y el más comentado es la inflación que tiene muchas derivadas. O sea, la más importante es el impacto que va a tener en política monetaria, donde previsiblemente, bueno, en Estados Unidos el mercado ya descuenta 3 subidas, bueno, 2 subidas seguro en el año que viene de tipos de interés. Y en Europa pues es donde realmente está la pregunta en el aire, ¿qué va a pasar en Europa? Pero la política monetaria, evidentemente, lo que es el manguerazo de liquidez se corta inmediatamente en Estados Unidos, que la cortan en marzo por no cortarlo ya, pero debería de cortarlo ya. No nos olvidemos que ambos bancos centrales en menos de 2 años han duplicado el tamaño de su balance. Esto es un tema que me gusta comentar porque el balance de los bancos centrales ha pasado de 4 trillones, de los dos, del ECB y del FED, de 4 trillones a 8 trillones. Cuando en todo el quantitative easing desde el 2008-9 pasó de 1 trillón a 4. O sea, en menos de 2 años hemos hecho más inyección monetaria que en los 10 años que transcurrieron del 2009 al 19. Entonces, bueno, eso va a tener un impacto importante en los precios de los activos, porque claro, con tipos de interés distintos a los actuales, pues los activos no valen lo mismo. Cuanto menos suban, menos variación habrá en el precio de los activos. Cuanto más suban los tipos de interés, más impacto. Y eso es algo clarísimo que vamos a tener con lo que tenemos que vivir en el 2022, aparte de otros temas que a mí me parecen menos importantes, pero que también tendrán un impacto, como es el tema de la variante COVID, que estos días estamos todos hablando, Omicron, que es muy contagiosa, aunque menos maligna que las anteriores, pero dañina, pero sí es contagiosísima. Y esto, pues algo nos va a quitar de crecimiento. Depende cómo sean las medidas de los países, algo nos van a quitar. Y luego tenemos otros temas que a mí me preocupan, por ejemplo, China. China tiene el problema inmobiliario. Eso va a detraer crecimiento clarísimamente. O sea, en China tienen que hacer una purga de precios inmobiliarios. Eso va a provocar la caída de precios, menos consumo por el efecto pobreza que genera y menos inversión porque la gente no compra casas cuando están cayendo de precio. Entonces, bueno, yo creo que el año que viene, por resumir que me estoy enrollando mucho, las perspectivas económicas son muy buenas, crecimiento muy por encima de potencial, pero también riesgos importantes, difíciles de evaluar a priori, pero que pueden llegar a ser importantes para el desarrollo económico del año. María, con esa fotografía que cuéntanos también tú, la gestión activa va a ser clave. No, por supuesto, totalmente. La gestión activa es fundamental. Ya lo está siendo, Lo está siendo en este 2021. Lo fue en el 2020. Hubo una gran diferencia entre ganadores y perdedores. Y lo está haciendo en el 2021, pero hasta incluso dentro de un mismo sector. Un mismo Nasdaq, uno analiza el comportamiento de las compañías y ve que las que han empujado han sido poquitas y el resto se han quedado muy por detrás. Entonces, el dibujo un poco distorsiona lo que es la realidad. Un poco lo que comenta Hernán, estoy totalmente de acuerdo. Una serie de riesgos que en estos momentos son muy difíciles de cuantificar.
Yo no creo que la liquidez, Hernán, vaya a quedarse, o los bancos centrales se atrevan a no inyectar más liquidez o a detraer liquidez. Otra cosa es que llegue en menor cuantía, es decir, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que hagan. O sea, un paquete distinto, ¿no? Mediante APP. Claro, es que es muy importante, es decir, ¿cómo financias tú todo el endeudamiento que tienes ahora mismo de deuda pública? Christine Lagarde hablaba recientemente de la simetría, ¿no? Quedaba ahí la cosa con la simetría de la actuación de los bancos centrales. Claro, los bancos centrales evidentemente están ayudando a los gobiernos que están hiperendeudados, pero a la vez están castigando al ahorro más conservador. Por otro lado, entonces crea una enorme asimetría, con una inflación que a la gente que tiene el ahorro más defensivo o que las personas que están en las bolsas, llamémosle, menos privilegiadas económicamente, pues realmente cada vez pierde más poder adquisitivo, lo perdemos todos, pero sobre todo el que no invierte en activos reales. Con lo cual es una realidad, pero es que estamos en una transición. Nos hemos metido en una transición energética, y eso hay que financiarlo. Y los bancos centrales van a estar ahí. En mi opinión, mi humilde opinión, es decir, una cosa son los mensajes que esta semana podamos estar escuchando, o las próximas semanas precisamente por la inflación, y otra cosa lo que realmente al final puedan hacer. Yo creo que los bancos centrales tienen súper asumido que van a ir muy por detrás de la curva. Van a haber datos de inflación muy altos y luego lo que ocurra, lo que hagan ellos. Es cierto que probablemente que los mercados descuenten que a corto plazo pueda haber incluso hasta subida de tipo de interés. Me preocupan los tipos de interés, pero me preocupa mucho más los balances de los bancos centrales que lo que hagan, porque es lo que mueve realmente a los activos, sobre todo los activos de riesgo. Pero mi opinión es que van a seguir estando por detrás. Con crecimiento económico, totalmente de acuerdo, menos eufórico que el primer semestre, con crecimiento económico más moderado, con inflación más normal, que no hemos tenido durante un montón de años, ahora sí, pero con liquidez, mi opinión es que es favorable para los activos de riesgo y es favorable para la gestión activa, para gestores, como pues el caso de Olea, que su capacidad de identificar dentro de un mercado europeo o dentro de un mercado norteamericano qué puede tener valor y qué no tiene aún o ya no tiene tanto valor, yo creo que es importantísimo. La labor de un asesor financiero también lo es, claro. La gestión activa es importante. Esto no significa que esto es una guerra de gestión indexada o pasiva frente a gestión activa, no. Creo que la gestión activa sí tiene mucho sentido, sobre todo, repito, porque dentro de un mismo sector, dentro de un mismo mercado, dentro de una misma Europa, no funciona lo mismo la bolsa española que la bolsa francesa. Digo esto porque mucha gente que nos ve siguen cargados de renta fija de largo plazo, siguen cargados de renta variable española. Los resultados seguramente no serán iguales si hubieran estado más en Francia y a lo mejor tener otro tipo de activos. Bueno, y que en un contexto como el que hemos vivido en el 21, la gestión activa, ¿cómo se ha comportado al final? Ha sido clave fundamental para surfear bien esas olas, ¿no? No es fácil y sobre todo el panorama que estáis planteando ahora nos deja una situación de demasiada incertidumbre encima de la mesa, como para dejar la cartera sola, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, yo creo que es que hay el otro día, siguiendo el ejemplo que ponía José María, en el Nasdaq cayó en mis manos un gráfico de una fuente fiable, era de Standard & Poor's Statistics, donde las 5 compañías de más peso del Nasdaq habían tenido un más 20% de subida y el Nasdaq, quitando esas 5 compañías, el Nasdaq con todas las compañías había tenido un más 20%, bueno, 20-22% de subida, y quitando a las 5 de más peso, que todos conocemos, había tenido un resultado del menos 20%. O sea, en tecnología hay caídas, pero muy, muy abultadas. O sea, la technology non-profitable, o sea, las compañías tecnológicas no rentables, o sea, que todavía no generan beneficios, han tenido unas caídas muy fuertes. Entonces, bueno, yo creo que la gestión activa normalmente acompaña, y desde luego años como el pasado ha sido así, bueno, el pasado, que todavía estamos, y probablemente pase también en 2022. Lo único, yo ahí difiero un poco de José María y del resto del mercado, en el tema de que los bancos centrales van a tener que mantener los tipos bajos porque los gobiernos están muy endeudados. Hombre, es que eso, lo de la represión financiera, o sea, comparado que teníamos antes, pues claro, la represión financiera empezó poniendo los tipos al cero o negativos,
Pero claro, las inflaciones estaban al 1%. Pero para la represión financiera es lo de ahora, que están los tipos al 0 o negativos con la inflación al 5 o el 6 en Estados Unidos. Esto sí que es represión financiera. Entonces yo creo que claro que van a mirar los bancos centrales el endeudamiento público y el sostenimiento de este volumen de deuda tan importante, pero tampoco pueden mantener los tipos absolutamente de forma artificial en niveles tan bajos. O sea, pero una cosa sí, los tipos que los tendrán que acomodar. Sí, pueden subir un poco. No sé cuánto van a subir. Lo importante es el balance, para mí. Es decir, ¿qué hacen con la recompra de activos según les vaya venciendo? Es decir, eso para mí es más importante. Es decir, si la Reserva Federal sigue comprando deuda pública, en este caso norteamericana, y puede comprar aproximadamente el 70% de las necesidades que tiene Estados Unidos de financiación para el 2022, puede perfectamente incrementarse los tipos de interés de tramos de corto o medio. Vamos a ver lo que hacen los de largo plazo, porque a lo mejor nos sorprenden, que los de largo no se tensionan. Es decir, vemos que la curva realmente sigue estando curva plana. Sí, sí. Entonces, de hecho los tipos sí yo sí los tipos, claro, soy consciente de que pueden subir, pero me preocupa más el balance. ¿Qué es lo que hacen la Reserva Federal o el Banco Central Europeo con su balance? El Banco Central Europeo no hace más que comprar bonos climáticos. Y la rentabilidad de los bonos climáticos, bueno, bien lo conoces tú, muy rentables no son. Pero hay que financiarlo. Bueno, hay que financiar incluso todos la deuda soberana ha vivido estos días a Grecia como uno de los peticionarios al Banco Central Europeo, decir, oye, se me va bono basura. Bueno, no dejes de comprarlo. Es decir, todo el mecanismo de APP, de Asset Purchases Program, ponlo en marcha. Es decir, esto ni te lo plantees, ¿no? Entonces, el balance ese va a ser complicado, ¿no? es complicado, sí, sin duda alguna. Y con este escenario, ¿cuáles son los principales retos que los gestores vais a afrontar, ¿no? Y que los gestores van a afrontar en la selección de oportunidades en el 22? Porque hay tanto para mirar. Escuchábamos a Manuel antes de hablar incluso de extender la cartera a inversión en activos no de renta variable, sino inmobiliarios y demás. ¿Activos no líquidos te refieres? Hombre, yo creo que muchos españoles en lo de los activos no líquidos ya saben lo que es. Comprar ladrillo. Tienen su ladrillo. Es decir, no significa que esté una cosa reñida con la otra, pero la liquidez es de los activos más preciosos cuando realmente se necesita. Y el español, activos no líquidos, sabe lo que es. Es decir, esto vale para un inversor no español, ¿de acuerdo? Es decir, no significa que el private equity o otras variedades no sea interesante precisamente en esa represión financiera, como bien apunta Hernán, ¿no? Pero yo creo que el inversor español lo que necesita es qué hacemos con la parte que es más líquida, nuestra cartera. Porque la no líquida ya sabe perfectamente, tiene sus inversiones inmobiliarias y de hecho, vamos, ahí está la evolución del comportamiento del mercado inmobiliario español. O sea, que alguien estará, en ese sentido, está comprando. Y el inversor español, el ahorrador español, sigue invirtiendo en el mismo, ¿no? Hay muchos retos, no cabe la menor duda. Es decir, hay un gran, enorme reto. ¿Qué haces con la parte más defensiva de tu cartera? Cuando si el earning yield, el real, en la parte de bolsa está negativo en estos momentos, que es real, ya no digo la parte de renta fija, donde el high yield es que está en rentabilidad negativa. ¿Qué haces con esa parte? Es un gran reto ver qué opciones tienes. ¿Las hay? Sí, yo creo que sí. Creo que hay alternativas, cada vez menos, pero la gestión activa, la búsqueda de ir emisión a emisión, en la parte, me refiero a la parte de deuda, la gestión global macro en cuanto también a incorporar gestión de divisas, en este caso en fondos de inversión. Nosotros trabajamos, yo soy asesor, Hernán es gestor, trabajamos con fondos de inversión, es decir, dejar a los expertos, si es la parte de renta fija, la gestión en cuanto a cómo se posicionan en curvas de tipos, cómo se posicionan a la parte en cuanto a el comportamiento de divisas. No es lo mismo el comportamiento que tiene el dólar frente al euro, el euro frente a la libra esterlina, porque hasta ahora ha estado muy sincronizada la actuación de los bancos centrales. Seguramente en el 2022 esa sincronización empieza a haber ciertas diferencias. Veremos a lo que puede hacer el Banco de Inglaterra. A lo mejor es el primero que toma una medida de subida de tipo de interés, no lo sé, pero eso puede favorecer a unas monedas frente a otras. Esto sí que puede darle algo de rentabilidad, insisto, con liquidez. Los fondos de retorno absoluto, primos de los hedge funds, pero con liquidez, bien seleccionados pueden aportar valor, porque precisamente lo que estamos viendo es en
en esa dispersión que se da en distintos valores, pero que se da en tecnología, como bien apuntaba Hernán, pero que se ve en el sector de banca, se ve en el sector industrial, se ve en tantos sectores. Un buen gestor puede, con volatilidades controladas, puede aportar valor. Y luego, la parte en mixtos, Hernán ahí puede contar, porque Olea Neutral yo creo que es lo que vosotros hacéis con multiactivo, ¿no? Con tantas variedades. Pero en renta variable lo mismo. Un activo que no hay presencia casi en la bolsa española, en el inversor español, es emergentes. ¿Qué hacemos con emergentes? ¿Lo descartamos para el 2022? Yo creo que sería un error. Yo creo que sí, habrá que seguir estando en bolsa norteamericana, bien elegida, Europa. Muchas veces viene tapado y hay comportamientos muy buenos, sobre todo en empresas de mediana y pequeña capitalización, pero hay en emergentes que no solo es China. Este año hay una gran diferencia entre haber elegido Turquía y haber elegido Vietnam. Los fondos de Vietnam llevan algunos de ellos más de un 80% y Turquía, bueno, ahí es donde tenemos una gestión nefasta de cómo no se deben de hacer las cosas. Pues dos países que son emergentes. Es decir, cuando hablamos de emergentes parece que todos están en el mismo saco y hay grandes diferencias. Pero lo mismo pasa cuando hablamos de la bolsa. Entonces, hay retos, hay incertidumbres, estoy totalmente de acuerdo. La principal, no cabe duda qué van a hacer y sobre todo qué pueden hacer los bancos centrales. Habrá algunas más, siempre hay algún cisne negro por el camino. Pero yo creo que es un año apasionante, fantástico para la gestión activa, para el asesoramiento y para obtener un retorno aceptable. No hay que estar pensando de a ver si vuelvo a conseguir un no sé cuántos % con el fondo de energía de transición o con no sé qué. Yo creo que ser realistas, pero siendo realistas, es un año fantástico, el año 2022. Yo es la opinión que tengo. Olea Neutral, que han lanzado el guante. 2022, a priori, como decía antes, va a ser un año bueno. O sea, estamos hablando de crecimientos esperados del 4%, con inflaciones del 4 o 5%, nos va a dar crecimientos del PIB nominales de cercanos al 10%. O sea que los crecimientos de las compañías, las cotizadas, pues no descartamos para nada que estén en el orden de los 2 dígitos fácilmente. Entonces, eso es un escenario para la bolsa bueno, por no decir muy bueno. Entonces, creo que hay oportunidades. Luego ya dentro de los sectores, pues hay sectores que evidentemente no están baratos, pero hay sectores que sí hay oportunidades. Dentro de los mismos sectores hay compañías que sí están a precios más apetecibles. Siempre hay oportunidades. Lo que pasa es que los años de cambio de política monetaria, de subida de tipos, pues son años complicados. En principio, tampoco tiene por qué ser un drama. En la medida que la subida de tipos no sea muy potente, o sea, no sea muy fuerte, pues oye, una bolsa con crecimientos de beneficios va a poder soportar un crecimiento de los tipos de interés siempre que no sea muy violento la subida, ¿no? Al final, en otros activos como que renta fija, pues en renta fija quizás sea, yo desde mi punto de vista, pues en principio va a ser el peor o el que peores perspectivas tiene, porque en un entorno de subida de tipos, pues bueno. Pero también habrá oportunidades dentro de la renta fija, porque hay muchos distintos activos, los hay flotantes que no están expuestos a la subida de tipos. Hay renta fija emergente que este año lo ha hecho regular, sobre todo por la parte de la divisa y por la subida de tipos, porque los bancos centrales de los países emergentes se han adelantado a los occidentales y han subido tipos todos. Prácticamente no queda. Hoy, justo el jueves, México me parece que era de los pocos que quedaba, yo creo que va a subir medio punto. Entonces, estos llevan los deberes adelantados, pues probablemente con la depreciación última de las divisas más el ajuste ya de tipos de interés, pues y un año malísimo o regular para todo lo que es el mundo emergente, pues posiblemente 2022 sea un año mejor en general para los emergentes y en particular para algunos países. Entonces, al final siempre surgen oportunidades. Nosotros gestionamos un fondo multiactivo donde no nos da ningún problema el renunciar a una clase de activo si pensamos que no va a aportar valor a la cartera. Y siempre encuentras oportunidades, porque donde desaparecen las oportunidades en un sitio, pues donde se cierra una puerta se abre otra, ¿no? Entonces ahí es donde hay que estar con una gestión evidentemente activa, porque
porque va a ser un año complicado. Encima, además, de la subida de tipos se nos junta el tema del Omicron, que no sabemos realmente, nos pasa un poco como en 2020, ¿no? Hasta qué impacto va a tener, cuánto va a ser el confinamiento, ese confinamiento, cuánto va a tener de impacto en el crecimiento. Bueno, al final es difícil de gestionar, porque tú cuando las variables económicas pues puedes gestionarlas un poco mejor, pero las variables médicas es prácticamente imposible hacer predicciones. Entonces, bueno, aparte de riesgos geopolíticos, que llevábamos años sin riesgos geopolíticos y de repente han salido dos riesgos que en principio no les dábamos ninguna probabilidad, y es el de China con Taiwán y Rusia con Ucrania, que yo no quiero decir aquí que pensemos que va a haber un problema bélico. Encima de la mesa está. Bélico, ¿eh? Pero encima de la mesa. Pero está ahí encima de la mesa, y cuando los países más cercanos e involucrados le dan su importancia, pues será que lo ven el riesgo, viéndolo todavía remoto, pero lo ven más cercano a lo mejor de lo que lo estábamos viendo en Occidente. Total, que puede ser un año fantástico, no pasar nada, o puede ser un año muy complicado, porque hay muchos factores de riesgo encima de la mesa que no sabemos qué va a pasar con ellos. Entonces, a mí me parece, pues eso, pues un año muy binario, ¿no? Puede ser un año muy binario. Tenemos encima de la mesa también un año de cambio legislativo. Hemos vivido en el 2021 como los de cambio legislativo en la sostenibilidad para las inversiones. Hemos vivido ese cambio que hubo en marzo para intentar homogeneizar, ¿no?, los criterios. Volvemos a verlo ahora en agosto del 2022 con ese cambio de MiFID II, que busca sobre todo también que quien diga que tiene una inversión en impacto lo pueda demostrar. Parece que hay una homogeneización cada vez más clara, y cada vez parece más claro que una inversión sin sostenibilidad, sin ESG, no tiene demasiado sentido, ¿no? Estamos en un periodo, en el 2022, en el que vamos a ver un periodo de normalización por el tema de las políticas monetarias, crecimientos quizás, insisto, menos eufóricos que el primer semestre. Estamos en un año absolutamente de transición en cuanto a precisamente a todo lo que está relacionado hacia más sostenibilidad y hacia un ejercicio de mayor integración, en el cual el papel de todos los criterios ESG están desde la gestión de activos, la parte de asesoramiento, como en el buen gobierno de una propia compañía, y que puede todo eso influir que estés o que no estés en un índice, o que estés o no estés, o dejes de estar en el radar de una casa, que me da igual que sea BlackRock o que puede ser Olea o cualquiera, ¿no?, o en nuestro caso, con lo cual la importancia es crucial. Además, la regulación, yo creo que nos está enseñando algo que es importante. Dentro de todo lo que es esa transición, estamos pasando de una sociedad en la cual cada vez había, igual que habla Hernán del tema de la transición, o los problemas geopolíticos, que efectivamente siempre los hay, incertidumbre siempre las hay, ahora hay estas otras, antes estaba Trump con China, siempre va a haber algo, ¿no? Pero lo que sí que había un concepto más de más globalización y más liberalismo. Y ahora vamos a un periodo más de menos globalización, más regionalismo, y en segundo lugar, más intervención de los gobiernos. Lo estamos viendo con el tema de la pandemia y lo estamos viendo en tantos otros factores, entre ellos el ESG. El ESG, todo lo que está relacionado con sostenibilidad, tiene aspectos súper positivos y otros que no lo son. Uno de ellos es la inflación. Otra cosa es que Europa está en punta de vanguardia haciendo un enorme gasto en tema de ESG, pero que el planeta es redondo. Yo sigo creyendo que la Tierra es redonda. Hay gente todavía que considera que la Tierra es plana, ¿no? Pero que por mucho que nosotros invirtamos en ESG y no contaminemos, a lo mejor otros países sí contaminan y su mierda llega aquí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que en ese proceso de desarrollo de integración, los criterios de sostenibilidad juegan un rol muy importante, mucho, al cual nos tenemos que adaptar todos, pero además también genera oportunidades de inversión. En economía circular, en transición energética, en la parte de deuda, sobre todo si tienes el viento de cola de que los bancos centrales te están aupando y te lo están comprando, aunque la rentabilidad sea baja, pero que puede ser aún más baja y tú ganar algo de dinero. Es decir, es un enorme reto para toda la sociedad, pero también genera, repito,
oportunidades de inversión, todo lo que es los criterios, pero tengamos muy presente el rol que están jugando los distintos gobiernos, que sin darnos cuenta, desde mi punto de vista, de forma callada, cada vez tienen un papel más relevante en la economía y se deja a la parte de libertad, de decidir qué hacer o no hacer, cada vez se ve más mermada, ¿no? ESG, esa sostenibilidad. Bueno, el tema de ESG, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo. Otra cosa es las formas, ¿no? En el fondo todo el mundo está de acuerdo. Pero no hay que perder de vista el tema, digamos, de las formas o los procesos o el proceso de ajuste. Entonces, a mí lo que me da la impresión es que los gobiernos están muy pendientes de la foto, de a ver quién es el más ESG, y están poco pendientes de hacer una planificación ordenada del tránsito de una economía de combustible fósil a una economía de energías limpias, ¿no? Entonces, como ejemplo perfecto de este tema, pues es el gas, el precio del gas en Europa este año, que ha subido, ayer estaba casi 400% arriba. Entonces, está muy bien lo de planificar el tránsito a la energía limpia e intentar reducir las emisiones de CO2. Pero no nos olvidemos que el 98% de los vehículos funcionan con combustibles fósiles. Entonces, no se puede cortar la inversión en la extracción de crudo, porque si no, nos vamos a encontrar con que dentro de muy pocos años el crudo se vaya a $200, que ya hay bancos de inversión que lo pronostican, ¿no? Y claro que es que al final es un producto muy inelástico. O sea, el crudo, igual que el gas, no son productos elásticos, porque si las peras suben mucho de precio, pues compran manzanas o piña. Pero si la gasolina sube mucho de precio, ¿qué le vas a echar al coche? Si no puede, el coche no funciona más que con gasolina o gasoil. Entonces, eso es lo que te convierte en el producto inelástico. La gente quiere ir en coche a su trabajo, quiere ir en coche de vacaciones y está dispuesto a pagar el precio que le pidan. O sea, solo va a aparcar el coche y dejar de usarlo a precios descomunalmente altos, ¿no? Entonces, a veces estamos demonizando a las industrias que producen combustibles fósiles, básicamente las petroleras, las compañías de petróleo y gas. Y entonces, claro, están cortando la inversión de forma sustancial y, claro, nos podemos encontrar con un cuello de botella importante en producción. Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que hacer, además del esfuerzo de fomentar la inversión en energías limpias, hacer un esfuerzo de planificar ese tránsito. Y estar muy pendientes de que en los niveles de abastecimiento de las energías que seguimos usando, porque la calefacción sigue, y todo lo que es procesos industriales, sigue usando el gas. Entonces, ojo, o sea, tenemos que tener un suministro de gas garantizado y abundante para que no nos pase lo de este año, que nos suban a 400% el precio del gas, ¿no? Y eso, pues lo que conlleve. Y si tienes que hacer un acuerdo con Rusia, pues tendrás que hacer un acuerdo con Rusia. Y si no te gusta Rusia, pues te aguantas. Porque por encima de que no te guste Rusia está el poder darle una energía a un precio razonable a los habitantes de tu país. Entonces, yo creo que a mí me parece, por resumir, que está muy bien lo de planificar el ESG, pero también hay que planificar el tránsito. Y la transición va a ser clave. Es que es clave y no puedes olvidarte de las energías sucias, no sé si mal llamadas sucias, pero que el hecho es que consumimos esas energías y no podemos prescindir de ellas de un día para otro, porque podemos tener unos estrangulamientos, unos cuellos de botella y unas subidas de precios muy importantes. Ausencia de aire, del viento,
y de repente te encuentras que no tienes la alternativa, ¿no? Por no esa falta de planificación, ¿no? Que es lo que podría haber pasado, digo, por mucha gente que nos puede haber decir, pero hay energía eólica o hay energía solar, pero si te falla, al final terminas enchufado a la energía nuclear, que no quieres tenerla al lado de tu casa, pero es la que estás utilizando. Bueno, y la solar en España tiene sentido, igual en Bélgica no. ¿Ya? En Ámsterdam. Y sí la eólica, es decir, que es difícil el mix, no es tan sencillo entre un país. No, lo tenemos en el caso de China. De repente no, China no puedes tener carbón y de repente China llega a un acuerdo con Australia, por muy mal que se lleve, y le compra carbón porque si no ve que tiene muchas regiones a oscuras. Claro. Entonces, ¿cuándo viene el problema? ¿Por qué? Pues porque ¿qué haces con tu población? Le dices que eres muy ESG, pero que tienes que estar a oscuras. No tiene sentido, ¿verdad? Y para terminar, una recomendación de fondos de inversión para 2022, José María. Aparte del oleano. Eso por supuesto. No porque esté aquí Hernán, que además es un buen tipo y con su compañero lo hacen bastante bien, ¿no? Pues mira, muy fácil. Para la parte defensiva, yo sigo pensando que hay productos o de renta fija flexible, hablaba Hernán, la parte de flotantes puede ser una alternativa, que hagan gestión activa con alguna emisión de deuda emergente, productos que inviertan en MBS, sobre todo por el mercado hipotecario norteamericano, que le sigo viendo bastante fuerte. Esa parte le veo bien, retornos absolutos. Yo creo que productos market neutral, long short, pueden ser muy interesantes. Aquí cito muchos productos, ¿no? Gestoras como Pictet, gestoras como el propio BlackRock, tiene algún fondo muy interesante, el EVA, etcétera, son gestoras muy interesantes. Y la parte de renta variable, aparte de mixto multiactivos, sigo pensando que la parte de renta variable tiene que haber una... Para mí más importante más que el estilo de gestión es la compañía. Entonces, ni es coger fondos de inversión que sean interesantes, que apuesten por empresas más orientadas al crecimiento y otras más orientadas hacia el value, pero la combinación para el próximo ejercicio, porque efectivamente puede ser un año binario, es decir, que puede ser muy bueno, puede ser muy malo, pero lo que sí que tengo claro, al menos desde mi punto de vista, que a lo mejor no es tan espectacular la parte de renta variable, pero hay que tenerla. Estados Unidos, Europa, combinar grandes compañías con mid y small caps, no olvidarse ni de Suiza, ni de los países nórdicos, ni de Reino Unido, no solo España. En la parte de emergentes, no solo China. China me gusta mucho la segunda parte del año. ¿Por qué? Porque se va a acercar el Congreso del Partido Comunista Chino y no van a llegar los chinos a su Congreso a decir que lo hacen muy mal y que tienen una crisis y que han montado una crisis mundial. Entonces, probablemente harán todo lo posible para que dentro de ese dinamitar el crecimiento pues no se note excesivamente. Entonces China puede hacerlo, yo creo que no muy mal el próximo año, pero contaría con otros mercados emergentes. Y Japón, muchas veces habla poco de Japón, pero puede ser un año interesante. Y luego, sobre todo, empresas que generen flujo de caja, que sean estables, que te puedan tener incluso dividendo. En ese sentido, yo creo que es muy importante, sobre todo esa palabra que ahora se lleva tanto, que es la resiliencia, ¿no? Pues sean capaces de resistir en un entorno que no será muy fácil si hay drenaje de liquidez o hay subida de tipos o se dan las dos circunstancias, Omicron y demás, la empresa. ¿Qué modelo de negocio tienes? ¿Quién te está gestionando? Y si tu producto o tu servicio te está siendo demandado. Porque yo creo que el dinero va a ir ahí, en la parte de renta variable. Pues muchísimas gracias, Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión. Muchas gracias. Gracias. Y buen negocio en este 2022. Eso espero. Estamos ahí ya. Y José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Muchas gracias, como siempre. Un placer, muchas gracias. Buen negocio en este 2022.